Hermanos, el Señor les bendiga. Quiero dar gracias a Dios por esta mañana y quiero entrar a sus hogares para que traigamos una bendición a nuestra vida leyendo la palabra de Dios. Estoy muy nerviosa porque esta clase en realidad no la preparé yo. La transcribí de un autor judío que es seguidor de Jesús, Yeshua. Y por eso es que estoy muy nerviosa, porque quisiera, si algún judío está viendo y que no ha venido a los pies del Señor Jesús, que se convirtiera hoy en un judío seguidor del Mesías, del judío Mesías Yeshua. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana y queremos pedirte, Señor, con temor y temblor, que pongas tus palabras en nuestra boca y que solo tu nombre bendito sea exaltado. En el nombre bendito de Jesús. Amén. La Pascua, está escrito fue de Grant Berry. Es un judío que se convirtió al Señor Jesús. Y es tan bonita que quise transcribirla. Entonces dice aquí que la narrativa de la Pascua nos habla de cómo el pueblo judío escapó del gran poder mundial de la época que era Egipto. Este es el tiempo en que el poder de Dios se hizo claramente visible a través de Moisés y lo registra la historia humana. No solo eso, pero cuando vemos, dice, el cumplimiento de la Pascua a través del nuevo pacto cumplido en Jesús, nos habla de otras dos historias muy hermosas. Una predice el Evangelio cuando se dice en Levítico 23:5, dice así: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Entonces, esa Pascua predice el Evangelio y también es la sombra de lo que había de venir en Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento la Pascua tenía que ser a través de la sangre de un cordero perfecto, sin mancha ni sin contaminación. Y esto nos dice que Jesús vino primeramente como un cordero. Juan así lo presentó. Pero el número 2 nos dice que el juicio final en que nosotros seremos salvos totalmente del pecado cuando Jesús regrese, y aquí tenemos el regreso glorioso de un león, el león de la tribu de Judá, a quien sea por siempre la honra y la gloria. Este es un espejo que nos refleja una imagen divina de la experiencia física de Israel a través de la Pascua, de un cumplimiento físico a un cumplimiento espiritual que en última instancia ofrece a todo el género humano la liberación del pecado. Amén, aleluya. Esto realmente me emociona, dice el autor, y a mí también, aunque lo transcribí. Como judío y seguidor de Jesús, y no solo confirma el mensaje de salvación, sino que sirve como puente y confirmación del antiguo al nuevo pacto. El plan de la Pascua, entonces, dice aquí: Israel era esclavo y no había manera para ellos de escapar de esas cadenas. Pero ¿qué decimos de nosotros? Nosotros estamos encadenados al pecado y tampoco hay escape para nosotros del juicio, sino solamente por la sangre de un cordero pascual. El libertador Moisés, que es el que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, predice al libertador Jesús. Miren ustedes cómo el antiguo pacto viene a cumplirse en el nuevo pacto. Moisés predice a Jesús.
Como dice los escritos, Moisés era la sombra de lo que había de venir. Es como la ley era la sombra de lo que había de venir más tarde, porque eso nos habla Jeremías 31, del 31 al 34. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Entonces nosotros vemos ahora que Moisés fue el libertador de Israel, así como Jesús es también nuestro libertador de nosotros, del judío primeramente y también de los gentiles o naciones. El juicio entonces venía a esta tierra para salvar al pueblo de Israel, y Moisés como libertador en la sombra de Jesús, como dijimos, y como también lo dice Deuteronomio 18:15, escrito también por Moisés, que dice: profeta os levantaré de en medio de ti, a él oiréis. Y eso estaba escribiendo Moisés, hablando de Jesús. En medio de ti, de entre tus hermanos, quiere decir de entre el pueblo judío. Entonces, como vemos a Moisés, así como extendió su vara para mostrar el poder de Dios, para hacer juicio sobre las plagas de Egipto y además partir el mar rojo para que los israelitas pasaran, asimismo Jesús extendió sus manos en milagrosos hechos de sanidad y liberación. Moisés liberó físicamente al pueblo de Israel. Jesús en el nuevo pacto nos libera del pecado. Jesús también nos refleja el Cordero Pascual, porque fue sacado del campamento. Decía Levítico 23:5, entre las 2 tardes. Y ese cordero debía ser sacrificado fuera del campamento, como también Hebreos dice: salgamos a él fuera del campamento llevando nuestro pecado. El cordero tenía que ser perfecto y ninguno de sus huesos rotos. Esa es la ley de la Pascua. Y así Jesús fue perfecto. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Amén. Somos salvos por la sangre de un cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, que tenía que ser así para poder pagar el sacrificio por los pecados del hombre. La sangre del cordero debía ser rociado, untado entre los dinteles, en los dinteles de las puertas, en los postes de las puertas. Eso quiere decir, tiene que ser rociada también sobre nuestro corazón, del corazón de cada persona que volteaba su mirada con fe hacia Dios, por salvación, por liberación, por perdón de sus pecados. Y así cuando el ángel de la muerte pasaba, vería la sangre sobre, y eso es la palabra Pascua, Pesá. Yo no sé si se dice bien así en hebreo, pero eso quiere decir pasar sobre. Y por eso dice que el ángel de la muerte entonces, al ver la sangre, pasaría sobre aquella puerta
y perdonaría la vida de todos sus habitantes. Y asimismo, cuando el ángel de la muerte viene a nosotros, eso es tiempo de juicio, hermanos, eso supone juicio, pero Dios va a ver la sangre de Jesús rociada en nuestros corazones y va a pasar el juicio de sobre nosotros. En la ley está escrito que nada inmundo puede venir a la presencia de Dios y sobrevivir. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, Dios, viendo la sangre rociada de su Hijo sobre nosotros, nos libera. De esta manera somos limpios y podemos venir directamente ante la presencia de Dios con sinceridad y adoración. Como lo dijo el profeta Jeremías, solo Jesús ha cumplido numerosas profecías en cuanto al Mesías. Podemos ver en Isaías 7:14, en Isaías 9, en Isaías 53, en Miqueas 5:2. Incluso el mismo Moisés habló de Jesús, ya lo dijimos, en Deuteronomio 18:15. Su misión en la tierra era traer el plan redentor de Dios a Israel, como dijimos, al judío primeramente, pero de ahí al mundo. Amén. Gracias a Dios por su gran misericordia, porque asimismo como Él decidió que los judíos fueran salvos, no por la ley ni por obras de justicia, sino por la sangre bendita de Jesús, nosotros podemos ser salvos también. Él fue el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él voluntariamente dio su vida para que el plan de Dios pudiera tener cumplimiento a través de él. Y eso fue advertido claramente por Jesús a Pilato cuando le dijo: ninguna autoridad tendrías para crucificarme si no te fuere dado de arriba. Eso lo podemos ver en Juan 19 y 11, y todo esto tuvo lugar en el día de la Pascua. ¿No nos da eso a pensar? ¿Sería coincidencia o sería plan divino? Yo más bien digo que es diosidencia. Así es. Cuando Israel marchó fuera de Egipto, la Biblia nos dice que una nube les guiaba de día y una columna de fuego por la noche, y ninguno de los dos, ni la nube ni el fuego, se apartó de Israel, protegiéndoles de los egipcios. Ambos, la nube y el fuego, eran el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú pones tu fe en Jesús, su Santo Espíritu viene a tu corazón para guiarte y protegerte. Nada que nosotros hagamos podrá jamás ganar la salvación de Dios en Cristo Jesús para nuestra vida. Ningún acto portentoso, grande, costoso, no puede ganar la salvación para nosotros. Como los israelitas, nosotros solamente debemos quedarnos quietos y conocer que Dios es Dios y nada más. Y poner nuestra fe en Él. Su juicio no solo pasará sobre nosotros, pero Él nos guiará a través del mar a una nueva vida de fe. Él nos guiará a una nueva tierra en su presencia. Él hizo la Pascua eterna. De hecho, en la Pascua misma, Jesús tomó el pan de aflicción. Aquí tenemos dos símbolos. El pan, llamado también matzo, creo que así se escribe, voy a checar. Sí, así está escrito. Matzo, y quiere decir pan sin levadura. Como dijo Jesús, sin levadura de maldad. Y también tenemos otro símbolo, la copa. La copa, que esto es la tercera copa en el Seder judío,
En el ceder judío hay varias copas, pero esta copa representa la redención. ¿Okay? Entonces, sería muy hermoso que un día un judío venga y nos explique la Pascua como ellos la practican. En la noche de la Pascua se llama el ceder de la Pascua. Y estos son dos grandes símbolos que eternizan a Jesús a través de su propio cuerpo y su propia sangre. El pan entonces representa su cuerpo, como todos sabemos, y la copa representa su sangre. Nosotros podemos ver que el Señor atravesó esas aflicciones en su propia carne, ¿verdad? Pero dice que esto vino a ser una maravillosa conexión para nosotros. La conexión entre lo predicho, lo profetizado y el cumplimiento en la Pascua de Jesús. En estos tiempos especiales en que las historias judeo-cristianas están estrechamente entrelazadas, no es un error, no es un accidente, sino un plan divino para la liberación de la raza humana del pecado cumplido en última instancia por Jesús. Casi al mismo tiempo dice el autor de este escrito, que me di cuenta que mi pecado me separó del justo y santo Dios. Jesús me reveló que Él había pagado el precio por mi pecado, y ya no me sentí condenado, dice, pero aliviado y libre. Instantáneamente en mi corazón experimenté, dice el autor, liberación y la llenura de su Santo Espíritu. Me estaba encontrando por primera vez con el Dios de Abraham, y nunca en mi vida voy a olvidar ese día. ¿No es maravilloso esta historia? Pero no solo la historia, sino la explicación de la historia. Ahora es vista por un judío, por una persona que es parte del pueblo liberado de Dios. ¿Y qué mejor que un judío para explicarnos la manera en que ellos celebran la Pascua? La Pascua que fue sacrificada por nosotros, dice el autor a los Hebreos. La Pascua que es Cristo Jesús. Ese Cordero Pascual sin mancha y sin contaminación es Cristo. Y yo invito a los judíos que hablan español y que me están oyendo, vean su Biblia. Encuéntrense con el Dios de Abraham para que ese Dios les explique la sombra de lo que el antiguo pacto hablaba, y viene a ser un puente para explicarnos el nuevo pacto escrito por Jeremías y leído ya anteriormente. Que el Señor les bendiga, y quiera Dios que ustedes se encuentren con su Mesías Redentor. Vamos ahora. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos diste de explicar esta palabra, que de verdad, Señor, es muy hermosa, es lindo entender cómo tú tuviste, Señor, esa misericordia para nosotros que no éramos pueblo, como dice tu palabra. Llamaré pueblo a un pueblo que no es pueblo para provocar a celos a Israel. Y nosotros que no éramos la amada, venimos a ser parte del pueblo de Dios a través de Jesús, Redentor nuestro. Señor, te damos gracias porque antes no éramos pueblo, pero ahora somos parte del pueblo amado de Dios. Bendito sea tu nombre, te agradecemos tanto en el nombre bendito de Jesús, a quien sea por siempre la honra y la gloria. Amén.